Un ángel me protegió del ataque de un nahual. Hola Pepe, la siguiente historia quizá puedas pensar que es inventada, pero es algo que viví en mi juventud. Se dice que cada ser humano tiene un ángel de la guarda, y en mi caso creo que es así. Mi carácter siempre ha sido fuerte y es contradictorio, pero cuando era adolescente por la misma etapa, fui más altanera y hacía lo que yo quería. Disfruté esos años en infinidad de fiestas. Sin embargo, la que realmente marcó mi vida es la que están a punto de escuchar. Soy de la capital de Querétaro y en mi cumpleaños número 18, mis amigos me organizaron una fiesta en las cabañas del familiar de alguno de ellos. Este era un lugar perdido entre los ceros en una zona boscosa, a 3 horas de la ciudad, en un lugar llamado San Joaquín, en la Sierra de Querétaro. Cuando íbamos en camino, Diego, uno de los organizadores, dijo que pasarían por un amigo a quien solo él conocía. Cuando José Luis subió a la camioneta, el ambiente se sintió pesado. Creo que a ninguno de los presentes nos agradó. En cuanto subió, comenzó a platicar conmigo. Se presentó y al llegar a las cabañas, ya no me dejó sola. Era incómodo, se me acercaba y tenía un olor penetrante a una loción extraña, como si fuera naturista. Sus pupilas dilatadas se clavaban en mis ojos y me dolía mucho la cabeza. Me sentía tan cansada y de mal humor que para mi sorpresa a las 11 de la noche decidí encerrarme en uno de los cuartos de la cabaña para dormir. No sé cuánto tiempo pude dormir, pero me pareció eterno. En cuanto logré descansar, sentí como si alguien o algo se subiera sobre mí y me acariciaba el rostro. No podía moverme. Si gritaba, la música era tan fuerte que nadie escucharía, y por si fuera poco, había cerrado con llave por dentro de la habitación. ¿Qué era aquello? Nunca lo había experimentado. Comencé a sentir bastante calor, el sudor cubría mi cuerpo y me costaba mucho respirar. De pronto me caí de la cama y abrí los ojos. Pude moverme y prendí la luz, pero no había nadie más que yo en aquel cuarto. Regresé a la fiesta y ahí estaba él, cazándome con su mirada. Se acercó y conversamos. Me dijo que se sentía mal y que lo acompañara, pues tenía muchas ganas de vomitar. No sé por qué, pero sentí la necesidad de hacerlo, pues nuevamente tenía dificultad para respirar. Al estar afuera, comenzamos a caminar. Por alguna extraña razón, dejé que nos alejáramos de la cabaña. La luna era llena y brillaba con gran intensidad. De pronto, José Luis se abalanzó sobre mí y caímos al suelo. Forcejeamos, me quitó la chamarra e intentaba sobrepasarse aún más. Ya teniéndolo tan cerca, su aroma era muy parecido al de un animal en estado de descomposición. Hacía sonidos extraños como si se atragantara y su voz se hacía más gruesa. Sentía que la cabeza me explotaría, vomité y sentía que me ahogaba. Él o esa cosa se quería sobrepasar conmigo y no lo iba a permitir. Sentía tanta impotencia y coraje que de alguna forma logré empujarlo y alcancé una piedra con la cual lo golpeé en la cabeza. Él se alejó un poco, pude levantarme e intenté correr. Me jaló del cabello y nuevamente me tiró al piso. Seguimos forcejeando y él jadeaba como si fuera un perro. Su saliva caía en mi rostro, ya no podía más. El aullido de los coyotes se hizo presente y mi desesperación fue intensa. Rompí en llanto, cerré los ojos y en mi desesperación comencé a rezar una oración que nunca he podido recordar claramente y que no sé de dónde la saqué. Tomé la cruz de plata que colgaba sobre mi pecho y seguí orando. De pronto alguien me tomó de las manos y me ayudó a levantar. Abrí los ojos y estaba sola. Me quedé ahí algunos minutos, estaba desorientada, pero a pesar de la situación, era un paisaje bello que solo se podía percibir a la luz de la luna. Comencé a caminar, caminé sin rumbo entre el camino disparejo y la maleza, con mi ropa rasgada y un poco de ardor en las extremidades. En ese instante parecía más sensato ir hacia adelante que intentar regresar a la cabaña. Me sentía débil con frío, pero en calma. Después de haber caminado por mucho tiempo, sentí nuevamente el olor penetrante de José Luis. No me harás daño, repetía para mí misma, mientras intentaba rezar la oración que ya no recordaba. A lo lejos vi cómo aparecía de la nada un gran perro. ¿Será un coyote?, pensaba. Me quedé inmóvil mientras aquel animal se acercaba cautelosamente.
Mi temperatura aumentó y sentí como un aire helado entraba por mi boca, dándome tranquilidad. Aquel animal se detuvo y desapareció. Seguí y llegué a un cruce de 4 caminos. Justo ahí, un fuerte golpe en la cabeza me sorprendió y caí al piso. Mi vista se volvió nublosa. Aquel perro nuevamente apareció y comenzó a atacarme. Jadeaba y gemía, parecía herido. Yo estaba aturdida y no podía ponerme de pie. Con el reflejo de la luna, alcancé a ver cómo aquel animal mostraba un diente de color plata, como el que usan para prótesis en personas. Era igual al que tenía José Luis, y ahí supe que era él, estaba segura. Se subió encima de mí y a pesar de ser un animal, me tomó con fuerza de los pies e inmovilizó mi cuerpo. Su tamaño era impactante. Yo por mi parte sentía que sería mi fin, ya no podía más. Mi respiración pausada y agitada se hacía cada vez más lenta. De pronto, vagamente escuché un silbido. Mis ojos comenzaron a cerrarse y aquel perro cayó sobre mí convulsionando. Su cabeza daba vueltas y rebotaba en el piso como si fuera un juguete descompuesto. ¿Qué era aquello? Pensaba, pero no tenía fuerzas ni valor para levantarme. Observé fijamente al horrendo animal hasta que dejó de moverse y nuevamente aquel silbido apareció. De pronto, hasta mí llegó un hombre vestido de blanco. Era delgado, moreno claro y alto. Me tendió la mano y me ayudó a levantar. Mientras yo esté contigo, eso jamás te volverá a hacer daño, dijo con una voz tan calmada que olvidé mi dolor. Al preguntarle quién era, solo sonrió y me acompañó a la carretera, diciéndome, ya vienen por ti. Me quedé ahí y él se perdió entre la niebla que comenzaba a aparecer. Intenté pedirle que no se fuera, pero ya no me quedaba nada de fuerzas. Pasaron algunos tráilers, pero yo no pensaba claramente, no me sentía bien de ninguna forma, ni siquiera les pedía que me ayudaran a los tráilers que pasaban. De pronto, uno de los transportes se detuvo, me arropó y me subió con él. Tuviste mucha suerte, o quizá alguien te cuida, fueron las palabras de ese amable chofer. Era un hombre de aproximadamente 50 años. Tenía unas facciones parecidas a la persona que antes me había ayudado, pero un poco más viejo. De pronto, el hombre rompió el silencio diciendo, aquí hay muchos nahuales y brujas. Lo bueno es que ya vamos para la ciudad. Durante el trayecto me dio agua y medicamento, lo que me ayudó muchísimo. Platicamos sobre varias cosas e incluso me hizo el favor de dejarme en la puerta de mi casa, ya casi a las 8 de la mañana. Mi cuerpo tenía moretones, diversos rasguños y mi cabeza presentaba una ligera cortada. En la rodilla derecha había una herida considerable que en ningún momento sentí, pero incluso me dieron 9 puntadas para cerrarla. Después de eso, dejé de salir. Básicamente hasta el día de hoy, a mis 35 años, no me gusta andar en fiestas. Días después, Diego me hizo saber que José Luis había fallecido. Lo encontraron tirado en medio de la carretera. La autopsia reveló que había fallecido a causa de una crisis convulsiva. Nadie se explica cómo llegó hasta ese lugar. Pudo haber partido de este mundo entre las 4:30 y las 5 de la mañana. Su cuerpo estaba como si nada, únicamente con el rigor mortis, lo cual ayudó para que no me inculparan de nada. 2 años después, en un viaje que hice con mi familia al estado de Hidalgo, vi una foto de aquel trailero que me había llevado a casa. Le tenían un altar, pues había fallecido 8 años atrás. Fue grande la sorpresa, porque a mí me había ayudado apenas un par de años atrás. Ya no quise decir nada, solo agradecí y le dejé una ofrenda de agua y luz. Nunca hablé directamente con nadie sobre lo sucedido, pues quizás me hubieran tachado de loca. Esto que te cuento no lo imaginé, no lo inventé. Mi cicatriz en la rodilla de vez en cuando me recuerda que los ángeles cuidan nuestro camino. La momia bruja de Guanajuato. En Guanajuato capital, encerrada entre cristales y cadenas benditas, está la momia bruja. Según la leyenda, Carmen habría vendido su alma al diablo. Carmen era una mujer hermosa. Todos los días se miraba al espejo para admirar su propia belleza. Era hedonista, envidiosa y egoísta, por lo que no le temblaba la mano para lograr sus cometidos. Dicen que tenía el corazón tan helado que se había distanciado incluso de su propia familia. Vivía en una casa del Callejón de la Cabecita, a unos metros del Panteón de Santa Paula,
donde hoy se conserva la más famosa colección de cuerpos áridos de México, el Museo de las Momias de Guanajuato. Corría el siglo XVIII en la ciudad de Guanajuato y la Santa Inquisición tenía el control de muchas de las actividades de la Nueva España, pero los ancianos narran que Carmen había embaucado a muchos de los hombres más influyentes de la ciudad minera, porque no solo era bella, sino que también practicaba las artes ocultas. Ella vivía cómodamente y obtenía casi todo lo que quería. Los años pasaban y con ellos los estragos de la vejez comenzaban a notarse, lo cual le parecía intolerable. Sus cabellos se tornaban canosos y ya aparecían arrugas en su rostro. Poco a poco se convertía en una mujer mayor. Ya no era tan hermosa y muchas jóvenes la miraban de reojo. Los hombres ya no se impresionaban como antes y sus amantes se habían marchado. Carmen se ahogó en el rencor y la furia y se volcó a revisar libros y manuscritos para entender a su parecer la profundidad de las artes ocultas. La mujer se decidió a derrotar al tiempo y con ello a la vejez. Una medianoche en su propia casa se rodeó de símbolos, musitó letanías y con ellas maldijo al Nazareno, implorando la llegada del príncipe de la oscuridad, del amo de las tinieblas y de quien pudiera asegurarle vida y belleza eterna. Carmen se conmovió ante la llegada del innombrable, que apareció en una forma no descrita. Lo cierto es que los vecinos pudieron escuchar alaridos y carcajadas que estremecieron hasta lo más profundo de las minas de Guanajuato. Al día siguiente, Carmen se sentía como si hubiera despertado de un sueño y todavía embriagada, corrió al espejo para mirarse. Había vuelto a ser la mujer más bella conocida sobre la tierra. Sin embargo, lejos de ocasionar la atracción de la gente de Guanajuato, provocó el repudio. Nadie podía explicar su súbito rejuvenecimiento. Su andar por las calles ocasionaba temor, por lo que decidió salir de su casa solo si era necesario. Entonces pasaron años e incluso décadas, y los rumores sobre Carmen se extendían. Las noticias llegaron a los oídos de la Santa Inquisición, la cual no se detuvo a investigar. Estaba claro, Carmen era una bruja. Por ello, una noche una turba armada con machetes, trinches y antorchas en mano recorrieron las calles de Guanajuato para llegar hasta el callejón de la Cabecita. El grupo era encabezado por sacerdotes y soldados que irrumpieron en la vivienda de Carmen. El tribunal la halló culpable de brujería y de haber pactado con el diablo. Estaba firmada su sentencia de muerte. Carmen fue atada de manos y su familia suplicó que le pudieran colgar del cuello un rosario y un escapulario. Cuentan que en ese momento dejó de verse joven, como si se hubiera roto el encanto. La bruja fue encerrada en una jaula y aseguraron con una gruesa cadena y un candado. La sentencia debía ser cumplida y fue enterrada viva a la edad de 100 años. Estuvimos en una fiesta con un vampiro en la Ciudad de México. Hola Pepe, espero que estés muy bien. Quiero contarte que mi madre es medium y hace algunos años se dio cuenta de que poco a poco alguien nos estaba robando la energía. Para darte un poco más de contexto, esto sucedió hace 6 años, durante el mes de octubre. En esa ocasión, yo venía del trabajo en el metro desde Buenavista hasta Ecatepec. Ese día me encontré con unas personas que comenzaron a hablar sobre las brujas wiccas y todo eso. La verdad me llamó mucho la atención su conversación, porque a mí los temas paranormales me fascinan y les comencé a sacar plática. Les dije que personalmente no tenía ningún conocimiento sobre el tema y las prácticas o religión wicca, pero que conocía a unas amigas que celebraban esas cosas. Inmediatamente mostraron interés y a través del teléfono celular se pusieron en contacto con ellas. Al parecer se hicieron buenas amigas y al conocerse por medio de mí, decidieron hacer una fiesta de Halloween a la que me invitaron y también a mi madre, que al ser medium es muy buena amiga de ellas. Cabe destacar que mi fecha favorita es Navidad, por lo que una fiesta de muertos al estilo Halloween antiguo no era muy atractiva para mí. Sin embargo, fue a raíz de aquel encuentro furtivo con las Wicca que mi madre y yo decidimos pasar algo diferente y fuimos a ese Halloween como invitadas. Lo primero que hicieron las muchachas fue regañarnos porque no estábamos vestidas de negro, lo cual desentonaba con las fotos y la decoración.
Tampoco llevábamos la vela ni la calabaza, que eran algunas de las cosas que se exigían para estar ahí. De verdad que se me había olvidado, pero lo imperdonable fue que tampoco habíamos traído un relato paranormal. Y mira que sabíamos muchas cosas, sobre todo mi madre, pero en lo que a mí respecta, se me borraron de la mente, estaba completamente bloqueada. La decoración era alusiva a misteriosos vampiros. De entrada, en el umbral había una vela Lugosi incorporándose en su ataúd, que se veía muy bien detrás de la tela de araña. Luego había un vampiro con una estaca clavada en el corazón, y así en el recorrido te ibas encontrando con toda suerte de estos seres malditos, condenados a alimentarse de sangre, y para colmo había varios ataúdes. De verdad que el ambiente era misterioso, parecía la guardia de esos entes. Yo conversaba con todos y mi madre observaba en silencio a las personas, dándose cuenta de una especie de rechazo por parte del grupo más asiduo a las reuniones wicanas. La verdad sea dicha, nos sentimos fuera de lugar, y peor aún porque mi madre me había dicho que entre los invitados había un vampiro energético que estaba absorbiendo poco a poco nuestra energía, aprovechándose de la reunión. No tengo que decir quién fue, porque los que estuvieron presentes ese Halloween saben perfectamente quién era. Lo único que les puedo asegurar es que nosotras tuvimos migraña durante 3 días seguidos. Ante esta eventualidad, una amiga de mi madre nos dio agua bendita, porque dijo que eso no era normal y que nos habían drenado esa noche. Pero en vez de sangre, el fluido vital que alimenta a los vampiros fue nuestra energía, tal como mi madre me había asegurado. Hay muchas personas que son vampiros energéticos, no necesariamente tiene que ver con ocultismo ni paganismo. Algunos absorben energía sin saberlo y otros lo hacen intencionalmente. Uno de los primeros síntomas es bostezar en momentos en que te encuentras perfectamente bien. Hay otras personas que sienten escalofríos. Estas son más sensibles espiritualmente hablando, y cuando esto sucede, lo recomendable es alejarse del lugar. También existen algunos consejos para resguardar nuestra energía. Una opción rápida es cruzar los brazos y los pies. Esto bloquea enseguida la fuga energética. Para quienes gustan de los cristales, una amatista o una obsidiana son buenas opciones. Hay mucho más que podemos hacer, pero estos son algunos consejos básicos. Sin duda lo que vivimos en esa ocasión nos descompensó de tal manera que las jaquecas fueron curándose con rezos y demás imposiciones de manos. El brujo satánico que le hacía trabajos a los narcos. Adolfo de Jesús Constanzo fue un hombre que a finales de los 80s se convirtió en sinónimo de terror en México y Estados Unidos. Un hombre carismático, pero profundamente perturbado. Constanzo lideró un oscuro culto que combinaba los rituales del palo mayombe, una religión afrocubana de origen congo, con el narcotráfico. El resultado fue una espiral de violencia y sacrificios humanos que culminó en una serie de brutales desvivimientos en el rancho de Santa Elena, un lugar que se transformó en el epicentro del horror. Nacido en Miami en 1962, Constanzo fue criado en un ambiente rodeado de prácticas esotéricas y de brujería. Su madre, una devota practicante del palo mayombe, lo introdujo desde muy joven en las creencias y rituales de esta religión, que implicaban la manipulación de poderes espirituales a través de sacrificios de animales. Sin embargo, a lo largo de su vida, Constanzo llevó estas creencias a extremos peligrosos, fusionándolas con su ambición de poder y riqueza en el mundo del narcotráfico. En la década de 1980, Constanzo se trasladó a México, donde comenzó a ofrecer sus servicios como brujo a narcotraficantes que buscaban protección espiritual para sus operaciones. Les prometía invulnerabilidad y éxito en sus negocios ilícitos, a cambio de dinero, poder y finalmente vidas humanas. A través de su manipulación, Constanzo convenció a varios capos de que sus rituales podían protegerlos de las balas y de la ley. Su influencia creció y no tardó en formar un culto alrededor de su figura, con seguidores leales dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Una de las más cercanas fue Sara Aldrete, conocida como la Madrina, quien se convirtió en su segundo al mando y cómplice en los atroces crímenes que estaban por cometer. El lugar donde el horror alcanzó su punto máximo fue el rancho Santa Elena,
un apartado rancho en las afueras de Matamoros, Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Ahí Constanzo y su grupo de seguidores llevaban a cabo rituales oscuros en los que se desvivían animales y más tarde seres humanos. Estos desvivimientos, según Constanzo, eran necesarios para apaciguar a los espíritus y asegurar el éxito de las operaciones del narcotráfico. El caldero sagrado o enganga en el que Constanzo realizaba sus rituales estaba lleno de huesos, líquido rojo y partes de cuerpos humanos que habían sido desmembrados durante los desvivimientos. El culto de Constanzo cometía estos desvivimientos con la frialdad y la brutalidad de una secta totalmente entregada a su líder. Las víctimas, a menudo rivales del narcotráfico o personas secuestradas al azar, eran llevadas al rancho, donde eran torturadas y finalmente desvividas. El objetivo de estos sacrificios era alimentar el poder del enganga, la cual, según Constanzo, se volvía cada vez más poderosa con cada sacrificio humano. Creía que estas muertes fortalecían los lazos entre los espíritus y él, asegurando protección espiritual y éxito en el mundo físico. Uno de los casos más notorios que finalmente llevó a la caída de Constanzo fue la desaparición del estudiante estadounidense Mark Kilroy en 1989. Kilroy, quien había viajado a México para pasar las vacaciones de primavera, fue secuestrado por miembros del culto de Constanzo y llevado al rancho Santa Elena. Ahí fue brutalmente desvivido como parte de un ritual en el que se le extrajo el cerebro para colocarlo en el enganga de Constanzo. El desvivimiento de Kilroy, un joven inocente y sin conexión alguna con el narcotráfico, atrajo una intensa atención internacional, lo que puso a las autoridades mexicanas y estadounidenses en alerta. La investigación de la desaparición de Kilroy llevó finalmente a la policía hasta el rancho Santa Elena. Lo que descubrieron ahí fue una escena de puro horror: cuerpos desmembrados, huesos enterrados por todo el rancho y el caldero de Constanzo lleno de restos humanos. Las autoridades desenterraron los restos de al menos 15 desdichados que habían sido sacrificados en los rituales del culto. El rancho, que antes era un lugar tranquilo y remoto, se convirtió en un sinónimo de difuntos y terror. Después de que la policía descubrió el rancho y comenzó a arrestar a los miembros del culto, Constanzo huyó a la Ciudad de México junto con Sara Aldrete y algunos de sus seguidores más leales. Se escondieron en un apartamento, pero la policía finalmente localizó su paradero. Al verse acorralado y sin salida, Constanzo ordenó a uno de sus seguidores que le disparara para evitar ser capturado. En mayo de 1989, Constanzo fue desvivido a tiros por sus propios compañeros del culto, poniendo fin a su reinado de terror. Sara Aldrete fue arrestada poco después y condenada por su participación en los crímenes. El caso de Adolfo de Jesús Constanzo y de los narcosatánicos dejó una huella imborrable en la historia criminal de México. Los detalles macabros de los rituales, la manipulación psicológica y la violencia extrema que envolvían a este culto satánico conmocionaron a la sociedad y demostraron el peligro de la mezcla entre el crimen organizado y el fanatismo religioso. Constanzo utilizó el miedo, la superstición y la promesa de poder para dominar a sus seguidores y cometer actos atroces que han quedado grabados en la memoria colectiva. La historia de Constanzo y los sacrificios humanos en el rancho Santa Elena sigue siendo uno de los episodios más oscuros en la historia del narcotráfico y el ocultismo en México. Su capacidad para manipular a las personas, su carisma oscuro y su disposición para llevar a cabo los actos más sádicos en nombre de su culto lo convirtieron en una figura de terror. Los crímenes cometidos en el rancho siguen siendo un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar el fanatismo y el poder destructivo de una mente distorsionada. La leyenda del jinete sin cabeza. En el pequeño pueblo de Amazac de Guerrero, enclavado entre las montañas de México, se cuenta una leyenda que ha atormentado a los lugareños durante generaciones. Se dice que en las noches de luna llena, un jinete sin cabeza emerge de las sombras para buscar venganza. Hace muchos años, en tiempos de la Revolución Mexicana, un valiente guerrero llamado Juan Pablo Montes luchaba por la libertad de su pueblo, pero la guerra lo cambió, la violencia y la sangre lo endurecieron hasta convertirlo en un hombre sin alma.
Una noche, mientras patrullaba los bosques cercanos, Juan Pablo se encontró con un grupo de bandidos que saqueaban una aldea. Enfrentó a los criminales, pero fue emboscado y decapitado. Su cabeza rodó por el suelo y su cuerpo sin vida quedó tendido en la maleza. Desde entonces, su espíritu atormentado vaga por los campos y bosques, monta un caballo oscuro y lleva consigo una calabaza en lugar de una cabeza. Su presencia está asociada con malos presagios y desgracias. Se dice que emite aterradores gemidos y susurros, y su mirada vacía penetra en el alma de quienes lo ven. Los lugareños cuentan que en las noches de luna llena, el jinete sin cabeza aparece en la entrada del pueblo. Su caballo relincha y sus cascos retumban en el suelo. Los perros aúllan y los niños se esconden bajo las mantas. Nadie se atreve a enfrentarlo. Se rumora que el jinete busca venganza contra aquellos que traicionaron su memoria. Quienes no tienen intención de ayudar a un alma en desgracia están condenados. El jinete los persigue y su cuerpo es convertido en cenizas por el fuego del infierno que el caballo negro lleva consigo. Los ancianos advierten a los jóvenes: no te cruces con el jinete sin cabeza, no mires sus ojos vacíos ni escuches sus gemidos. Si lo ves, reza y corre hacia la luz, solo así podrás escapar de su maldición. Así que ten cuidado si alguna vez te aventuras por los bosques de Amasac de Guerrero en una noche de luna llena. El jinete sin cabeza podría estar acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. La peor experiencia que puedes pasar en el metro. Una de las leyendas más recurrentes en ciudades con metros, trenes subterráneos, es que en su interior, amparados por la oscuridad de sus túneles, se esconden todo tipo de delincuentes, vagabundos y personas de mal vivir, escapando del frío o de la policía. Se dice que se ocultan en viejas estaciones abandonadas o conductos de ventilación, y aquí es donde inicia esta historia. Paula había bebido más de la cuenta, por lo que aquella noche regresaría temprano a casa. Se sentía bastante mal y muy mareada, pero como era relativamente temprano, decidió que en lugar de gastarse su dinero en un taxi como hacía habitualmente cuando regresaba de la discoteca, aprovecharía que el metro aún seguía abierto para ahorrarse unos cuantos euros. El trayecto era largo y las pocas personas que viajaban en su vagón parecían tan cansadas como ella. Solo un grupo de amigos que bromeaban al fondo del tren hacían el suficiente ruido con sus bromas y risas para mantenerla despierta, pero cada vez tenía que luchar con más fuerzas para no quedarse dormida. Por desgracia, en la siguiente estación tenía que hacer un transbordo, así que se bajó y tras caminar por los pasillos de la estación, llegó al andén en el que abordaría el metro que la llevaría a casa. El cartel luminoso avisaba que el próximo tren tardaría 6 minutos en llegar, por lo que Paula decidió esperar sentada en uno de los bancos junto al andén. El silencio y la soledad de esa estación provocaron lo inevitable, y a pesar de sus esfuerzos se durmió. Casi sin darse cuenta, se recostó en el banco, usándolo como si fuera una cama. Era tan profundo su sueño provocado por la borrachera que cuando pasó el último metro de la noche ni siquiera lo sintió pasar. No fue hasta pasada más de una hora que se despertó. Por suerte, la borrachera parecía haberse esfumado parcialmente tras su pequeña dormitada, pero algo parecía no estar bien. El cartel que avisaba la llegada del próximo tren estaba apagado, y al mirar la hora en su teléfono móvil, se dio cuenta de que eran casi las 2 de la mañana. Asustada, empezó a subir las escaleras mecánicas de la estación, que ya estaban apagadas, para salir de ahí. La parada en la que tenía que hacer transbordo era una de las más antiguas, viejas y pequeñas de la ciudad, por lo que la sensación de agobio y miedo eran mucho más intensas. Al llegar a la salida, la peor de sus pesadillas se hizo realidad. La puerta estaba cerrada y no había nadie en la estación, por lo que por más que gritara, nadie podría escucharla desde la calle. Además, su teléfono estaba sin cobertura. Esas malditas estaciones casi nunca tenían señal, y las puertas de cristal herméticamente cerradas las separaban del exterior aún por unos cuantos metros. Paula no sabía qué hacer, miraba las cámaras de seguridad y hacía gestos, esperando que alguien desde algún puesto de control pudiera verla, pero ella misma sabía que eso era imposible.
No había nadie controlando las cámaras porque la estación había sido cerrada desde afuera. En ese momento pensaba, ¿cómo era posible que nadie la despertara? ¿No tenían los guardias de seguridad que comprobar que nadie quedara dentro de la estación antes de cerrar? Su miedo se convertía por momentos en cólera y confusión. Desde luego, no podía esperar hasta que a la mañana siguiente abrieran de nuevo el metro. Faltaban más de 4 horas para que se reiniciara el servicio, y si llegaba a su casa a las 7 de la mañana, su padre probablemente la castigaría. Con la mente aún nublada por el alcohol, decidió que lo mejor que podía hacer era caminar por los rieles del tren hasta la siguiente parada. El camino era oscuro y realmente tétrico, pero sabía que su destino no estaba muy lejos y gracias a la luz del flash de su teléfono podría alumbrar el camino. La siguiente estación era una de las más importantes, con gran cantidad de líneas y recientemente había sido remodelada, por lo que estaba segura de que ahí podría encontrar a alguien que le permitiera salir a la calle, donde abordaría un taxi. La idea parecía muy buena, pero a la hora de la verdad, recorrer aquellos túneles era realmente escalofriante. Un silencio casi sepulcral hacía que hasta la más leve de sus pisadas resonara con el eco de las paredes. Se podían escuchar los chirridos de las ratas y el goteo de algunas zonas en las que parecía que había leves escapes de agua. Sus pasos eran cortos y se detenía a menudo a escuchar porque sentía como si alguien la observara desde la oscuridad. El miedo la invadía y la paralizaba por momentos, pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Debía estar casi a mitad de camino, cuando de la nada unas voces la alertaron. Por un momento pensó en gritar para que supieran que estaba ahí, pero decidió ser cauta y apagar la luz de su teléfono mientras se escondía en un estrecho pasillo que había en una lateral del túnel. Mientras permanecía escondida y en silencio, pudo ver la figura de 2 hombres bastante corpulentos. Sus ojos cada vez más se adaptaban a la escasa iluminación de luces de emergencia que había cada muchos metros en el túnel. Ambos parecían discutir acaloradamente por una botella de vino, y a escasos metros de donde se encontraba Paula, comenzaron los empujones y golpes. El más grande de ellos le propinó un puñetazo que tumbó al otro, y gloriosamente alzó su trofeo, mientras de un trago se bebía casi la mitad del contenido de la botella de vino. El más pequeño, enfurecido, sacó un cuchillo de la espalda y se lo clavó repetidamente en el cuello a su rival. Realmente se ensañó con su cadáver, y a pesar de la poca luz, Paula pudo ver con claridad cómo tenía toda la cara manchada de líquido rojo. El borracho recogió el poco vino que quedaba y se lo tomó de un trago. Paula estaba temblando de miedo, no se atrevía ni a respirar y desde luego mucho menos a moverse. Si estaba lo suficientemente quieta, tal vez el vagabundo asesino se iría de ahí sin verla, pero la casualidad no se quiso aliar con ella, y justo cuando el asesino se daba la vuelta para marcharse del lugar, la batería de su teléfono la delató. El incesante pitido advirtió que la carga estaba a punto de agotarse. Comenzó a sonar y el vagabundo se giró de inmediato diciendo: «¿Hay alguien ahí? Puedo escucharte. Sal inmediatamente o te rajo». La pobre chica se quedó petrificada y no sabía cómo actuar mientras el asesino se acercaba a ella. Por instinto decidió aventar del teléfono, pero con tan mala puntería que éste pasó por encima del vagabundo y golpeó la pared del fondo. Él, que todavía no había visto a la chica, escuchó un ruido a su espalda y se giró, momento que aprovechó Paula para salir de la oscuridad y empujarle mientras salía corriendo. El vagabundo se enfureció de tal manera que no dejaba de gritar e insultar a Paula. Se levantó y comenzó a perseguirla por los túneles. Ella no era buena deportista, pero el miedo se apoderó de sus piernas y le dio fuerza para correr, dejando atrás los zapatos de medio tacón que llevaba aquella noche. Sus pies se ensangrentaron mientras corría sobre la gravilla y los guijarros del suelo del túnel. Sin embargo, el miedo era más fuerte que el dolor y no se detuvo, a pesar de que en varias ocasiones estuvo a punto de caerse, al tropezar por culpa de la casi total oscuridad de su ruta de huida. Al llegar a la estación, Paula ya había logrado sacar unos cuantos metros a su perseguidor y subió al andén para adentrarse en los pasillos que la llevaban a la salida del metro. A sus piernas empezaban a fallarle las fuerzas, pero no podía detenerse a descansar,
así que casi sin fuerza subió el último tramo de escaleras. Lo que vio ahí le heló la sangre. La estación, al igual que la anterior, estaba cerrada y no parecía haber nadie ahí. Comenzó a gritar desesperada, a gesticular ante las cámaras y a golpear las puertas, pero su perseguidor, que conocía a la perfección los horarios y hábitos de los trabajadores del metro, ya había subido la escalera y le había cortado toda posible ruta de escape. El asesino se abalanzó sobre ella y, tras inmovilizarla, la forzó a lo impensable y la sometió durante más de una hora. Cuando hubo saciado todos sus deseos, sacó de nuevo el oxidado y ensangrentado cuchillo con el que había desvivido al otro vagabundo y se lo hundió repetidamente en el pecho hasta que Paula dejó de patalear y falleció con una horrible expresión de terror en su rostro. Al día siguiente, los trabajadores se encontraron con un surco de sangre que se perdía en la profundidad del túnel. Asustados, decidieron revisar las cintas del video que grabaron esa noche y pudieron observar la horripilante escena y cómo el vagabundo arrastraba el cuerpo de Paula, dejándolo caer por las escaleras para luego arrastrarlo hasta la oscuridad de las vías del tren. La policía localizó los dos cuerpos, pero no encontraron ni rastro del asesino, de quien se dice que todavía utiliza los túneles del subterráneo para esconderse por las noches. Llegué a la montaña donde habitan los dioses aztecas. Hola Pepe, este es mi primer aporte y espero le guste a tu público. Quiero aclarar que quizá para algunos esta historia sea difícil de creer, pero sin duda hay cosas que es imposible comprender. Y si no me quieren creer, vayan a hacer contacto con la naturaleza, a algún bosque o cerro cercano a su casa, y verán que lo que les cuento es real. Yo vivo en las altas montañas en la sierra, al lado de Orizaba, Veracruz. Lo que les voy a contar es algo mágico y extraordinario. Hace mucho tiempo, cuando mi abuelito todavía vivía, solía contarnos historias de monstruos y cosas así, pero como todos los niños, jamás pensamos que fuera cierto. Pasó el tiempo, mi abuelito se enfermó y falleció, pero antes de irse me contó esta historia de su vida, pues él era un hombre lobo, o como le gustaba llamarlos, un nahual. En fin, él me contó que hace mucho tiempo en esta tierra solo existía maldad, pura maldad. Por eso Dios había puesto a varios cuidadores para que nos protegieran, a lo que los mexicanos llaman nahuales, brujos o chamanes. Hay otros a los que no sé cómo se les dice en español, pero que los nativos los llaman xihuitl. Son personas con el poder de controlar los rayos, truenos y el agua por debajo de la tierra, mover los manantiales y todo eso. En fin, mi abuelo decía que todas esas criaturas y seres mitológicos sí existen en la vida real. Yo no creía hasta que un día recordé un lugar que mi abuelo me contó, un lugar donde se reunían para dialogar. Ese lugar se encontraba en medio del bosque, entonces decidí ir a buscarlo, ya que mi abuelo me había dicho dónde estaba. Tuve que caminar 2 horas para llegar al pie de la montaña y después 1 hora para subirla. Al llegar a la cima no había nada, pensé que había fracasado, pero fue entonces cuando empezó a nublarse el cielo y una gran neblina cubrió la montaña. En ese momento empezaron a llegar varios tipos de animales, zorros, coyotes, tigres, leones y unas serpientes grandes. Incluso comenzaron a aparecer bolas de fuego flotando en el aire. Yo no entendía lo que pasaba, pero de pronto llegaron 3 animales grandes, que eran los jefes, un león, un lobo y una serpiente gigante. Esta última no era como las demás, era diferente, pues tenía plumas en la cabeza. Yo estaba escondido en un tronco hueco que estaba ahí, pero tenía mucho miedo y quería salir corriendo, pero no podía. Fue entonces cuando uno de los lobos me olfateó y me descubrieron los demás animales. Querían desvivirme, pero el león dijo: «No, alto», pues al parecer el lobo líder me conocía. Yo no sabía cómo podía escucharlos, pero en mi mente oía todo lo que decían. El lobo preguntó: «¿Tú eres el nieto del señor Santos?», a lo cual respondí que sí. El lobo preguntó cómo era posible que yo estuviera ahí, ya que ese lugar era sagrado y solamente lo conocían los guardianes. Fue cuando yo le conté todo lo que mi abuelo me había dicho. La serpiente estaba enojada porque mi abuelo había hecho mal,
pero dijo que él había muerto por salvarlo, así que me perdonaron. Yo les dije que el día de su muerte él estaba en casa. Ellos dijeron que todos los humanos están sujetos a un animal y que muy pocos sabemos cómo utilizarlos. Les pregunté a qué animal estaba sujeto yo, pero no me lo quisieron decir. Solo decían que iba a descubrirlo después y que cuando lo descubriera no me asustaría y que al dominarlo no haría el mal con él. Es una bestia a la cual estoy sujeto, pero antes tendría que prepararme para poder corresponderle. Después de eso, me dijeron que todos los cuentos de los abuelos son verdad, que las historias son ciertas. Luego, la serpiente me dijo que me subiera a su lomo y que me sujetara bien de sus plumas, porque podría caerme, y en un abrir y cerrar de ojos, yo ya estaba en mi casa, adentro de mi auto. Pasaron meses y volví a buscarlos ahí, pero ya no los encontré. Al día siguiente, me encontré con un señor en Orizaba y me dijo: a donde fuiste a buscar ya no están ahí, pero ellos siempre estarán entre nosotros sin que nos demos cuenta y siempre estarán para protegernos del mal. Yo me quedé sorprendido porque eso me lo dijo cuando iba caminando y cuando volteé ya no estaba. El don sobrenatural más inútil. Uso el metro con frecuencia para ir al trabajo por la mañana. Un día cuando estaba esperando el tren, noté a un vagabundo parado en la esquina de la estación. Sostenía una taza para recibir donaciones y exhalaba susurros mientras la gente pasaba. Cuando un hombre gordo caminó cerca de él, lo escuché decir: cerdo. Vaya, pensé, este vagabundo está insultando a las personas y aún así espera que le den dinero. Luego pasó un empresario alto y el vagabundo susurró: humano. ¿Humano? No podía discutir con eso. Obviamente él era un humano. Al día siguiente llegué temprano a la estación y tenía tiempo para perder, así que decidí pararme cerca del hombre y escuchar sus extraños comentarios. Un hombre flaco y demacrado pasó frente a él y escuché al vagabundo murmurar: vaca. ¿Vaca?, pensé. El hombre era demasiado flaco como para ser una vaca. Se veía más como un pavo o un pollo para mí. Alrededor de un minuto después, pasó un señor gordo y el vagabundo dijo: papa. ¿Papa? Estaba bajo la impresión de que les decía cerdos a todas las personas gordas. Ese día en el trabajo no podía dejar de pensar en el vagabundo y su comportamiento extraño. Seguía tratando de encontrarle alguna lógica o patrón a lo que estaba susurrando. Quizá tenía un tipo de habilidad psíquica, pensé. Quizá sabe lo que las personas fueron en sus vidas anteriores. En México, muchas personas creen en la reencarnación. Observé al vagabundo repetidas veces y empecé a creer que mi teoría era cierta. A menudo escuchaba al hombre decir cosas como conejo, cebolla, oveja o tomate. Un día la curiosidad me ganó y decidí preguntarle qué estaba sucediendo. Mientras caminaba hacia él me miró y dijo: pan. Dio un poco de dinero en su taza y le pregunté si tenía algún tipo de habilidad psíquica, y el vagabundo sonrió y dijo: sí, de hecho tengo una habilidad. Es una habilidad que obtuve hace años, pero puede que no sea lo que esperas. No sé predecir el futuro o leer mentes ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál es tu habilidad?, le dije. La habilidad es simplemente saber qué fue lo último que una persona comió. Me reí porque me di cuenta de que tenía razón. Dijo pan. La última cosa que había comido para el desayuno ese día fue un café con pan. Me alejé sacudiendo la cabeza. De todas las habilidades psíquicas que alguien podía tener, esa tenía que ser la más inútil. Pero aún así, me quedé con una duda de hacía algunos días anteriores, pues recordé cuando el vagabundo vio a un hombre muy extraño en el metro y dijo: humano. El perro que le sonreía a mi padre, historia de Querétaro. Hola Pepe, te mando un saludo desde Querétaro, en la comunidad de Santa Rosa Jáuregui. La siguiente historia ocurrió hace aproximadamente 6 años. En aquel entonces, a mi padre le ofrecieron un trabajo en el que tenía que cuidar un campo de tiro que se encontraba a unos 10 kilómetros de donde vivíamos. Mi padre, muy emocionado, aceptó ese trabajo y como mi hermano y yo vivíamos con él,
fue necesario que los tres nos mudáramos a esa zona. Al día siguiente de aceptar el trabajo, preparamos todas nuestras cosas y emprendimos el camino hacia ese lugar. A mi padre le prestaron una pequeña casa que estaba al lado del campo de tiro, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que era la única casa en kilómetros a la redonda. Toda la zona estaba rodeada de cerros y maleza, y desde lejos solo se alcanzaba a ver la carretera. Notamos que la poca gente que pasaba por esa zona lo hacía como máximo hasta las 5 de la tarde, ya que después de las 6 se oscurecía por completo. La única luz que iluminaba la zona era la de la casa y la del campo de tiro. Los primeros 2 días transcurrieron de manera normal. Mi padre abría el campo de tiro a las 9 de la mañana y lo cerraba a las 7 de la tarde, que era la hora límite para que los tiradores se fueran del lugar. Cuando llegaba la hora de cerrar, mi padre hacía un pequeño recorrido por el lugar y luego nos metíamos en la casa sin salir hasta el día siguiente. La segunda noche, después de irnos a dormir, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, un ruido comenzó a despertarnos. Al prestar atención, nos dimos cuenta de que era una especie de silbido muy largo y extremadamente extraño. Pensamos que tal vez era alguna persona en estado de ebriedad rondando por ahí cerca. Sin embargo, nos dio mucho miedo asomarnos para ver quién era. Con el paso de las horas, el sueño nos venció y ya no supimos nada más. Al siguiente día, todo transcurrió de manera muy normal, pero por la noche, nuevamente a la misma hora, ese chiflido raro y extraño se volvió a escuchar. Esta vez, a mi padre le pareció sumamente extraño, pero decidimos volver a ignorar lo que estaba pasando. El silbido se repitió por tercera vez la siguiente noche a la misma hora. Esta vez, mi padre, ya harto de eso, salió armado con una escopeta, con el objetivo de ver quién o qué originaba ese extraño sonido. Nos dijo que lo esperáramos adentro, y él comenzó a caminar por el campo de tiro cerca de la casa. Cuenta que cuando dio la vuelta, vio a un perro café echado muy cerca de la carretera, y este miraba fijamente hacia donde estaba mi padre. A mi papá le pareció sumamente extraño ese perro, más porque dice que parecía estar lastimado y apenas si tenía pelo. Mi padre no le dio mucha importancia, sin embargo, dice que cuando terminó de dar la vuelta al campo de tiro, aquel perro estaba a unos escasos 3 o 4 metros de él. Mi padre se asustó al verlo tan cerca y trató de ahuyentarlo con algunas piedras, pero ese extraño perro no se movía para nada, solo lo miraba fijamente, y mi padre sentía que ese animal tenía una mirada extraña y pesada. Decidió ignorarlo nuevamente, así que se dio la vuelta y ya iba rumbo a la casa, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: ¿Qué? ¿Ya te vas? Un escalofrío le recorrió toda la espalda y, lleno de terror, volvió la mirada hacia donde estaba aquel perro. En ese instante, lo que vio lo dejó completamente helado, ya que cuando miró nuevamente al perro, dice que éste estaba parado sobre sus 2 patas. Él jura que vio cómo ese extraño animal comenzó a silbar, y después de eso lo vio sonreír de una manera macabra, como si se estuviera burlando de él. Mi padre no podía moverse del susto, pero cuando reaccionó, accionó su escopeta 2 veces, disparando directo hacia aquel perro. Del miedo, no supo si le dio o no, solo alcanzó a ver cómo ese perro corrió en 2 patas hasta perderse entre la maleza. Mi padre también salió corriendo de ahí, y tras las detonaciones nosotros salimos a ver qué pasaba. Cuando vimos a mi padre, venía corriendo muy asustado y pálido. Nos gritó que nos metiéramos a la casa, y después de eso, él llegó rápidamente, aseguró la puerta y dijo que nadie saliera. Nosotros no entendíamos qué estaba pasando, pero por el estado de mi padre le empezamos a preguntar que qué había sucedido, y él, muy alterado, nos lo contó. Nos dio mucho miedo y escalofríos cuando nos dijo lo que pasó, y esa noche se nos hizo eterna. Al día siguiente nos asomamos justo donde mi papá dice que había visto a ese perro, y notamos que había unas cuantas gotas de sangre. Ese mismo día mi padre renunció a ese trabajo y nos fuimos de ese lugar para nunca más regresar. Con el pasar de las semanas, mi papá quedó bastante afectado por lo que vio, ya que muchas veces ha tenido pesadillas con ese extraño animal. Nunca supimos qué era realmente eso que vio mi padre, pero muchos dicen que era un nahual que nos quería hacer daño. Un cerdo con alas se le apareció a mi abuelo.
Mi mamá es de Veracruz, de Cerro Azul para ser más exacto. Yo siempre he sido muy apegado a mi abuelito, el papá de mi mamá. Desde muy pequeño, él siempre me llevaba de aquí para allá y hasta en el trabajo siempre me iba con él. Recuerdo que me contaba muchas historias, relatos y vivencias que tuvo durante su vida. Un día le pregunté sobre los duendes, si los había visto o sabía de ellos. Él me dijo que nunca los había visto, pero que sí había visto brujas y hasta nahuales. En ese momento yo no sabía qué eran los nahuales, así que intrigado procedí a preguntarle sobre eso. Él me respondió que eran brujos con el poder de transformar su apariencia física en lo que quisieran y hasta poder volar. Me contó que estando en Cerro Azul, después de retirarse como soldado, se dedicó a ser velador de parcelas, sembradíos de elote y muchos más. Su trabajo consistía en cuidarlas y evitar que se robaran los elotes. Un día me dijo que una noche le tocó trabajar y llegó alrededor de las 9 de la noche. Durante la noche sentía una vibra pesada y diferente, y además era luna llena. Como de costumbre llegó y comenzó a dar vueltas por la parcela para cuidarla. Ya cerca de las 12 de la noche se fue a sentar en su silla. Dice que empezó a sentir mucho sueño y cansancio, y en ese momento se imaginó lo peor, pues él ya sabía lo que iba a pasar. Empezó a sentir una vibra pesada y mucho frío, y comenzó a escuchar como si hubiera gente dentro de la parcela caminando. Entonces decidió sacar su rifle. Como había sido militar, él sabía utilizar armas, y como en esos tiempos no había seguridad, la gente solía tener rifles o sus propias armas para defenderse. Con el rifle en mano, apuntando hacia dentro de la parcela, empezó a gritar que quién andaba ahí, pero solo le respondían con risas y se movían más, cada vez más. Se armó de valor y entró, apuntando hacia la parcela. De repente, vio que salió un cerdo corriendo y mi abuelo fue tras de él para atraparlo, pensando que era un simple animal. Cuando estaba por tomarlo de la cola, el puerco saltó, se paró en dos patas y siguió corriendo. En ese instante mi abuelo se quedó paralizado, pues no creía lo que estaba viendo. Dice que apuntó para dispararle, cuando antes de que jalara el gatillo, al puerco le salieron dos alas y empezó a volar mientras se reía. Mi abuelo se quedó congelado por lo que había visto, a tal grado de que se le cayó el rifle y le pegó en los pies. Con el golpe, como que se descongeló del trance en el que estaba, se persignó y tomó su rifle. Luego se fue corriendo hacia su casa, completamente en shock por lo que estaba presenciando. Dice que nunca había visto un nahual hasta ese momento. Había escuchado de ellos, pero nunca los había visto. Y hasta la fecha que me cuenta esta historia, se le pone la piel chinita. Un nahual nos persiguió en el cerro. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, me encantaba ir al rancho de mi abuelita. Ella vivía en un lugar muy apartado de la ciudad, donde apenas había unas cuantas casas. La mayoría de los terrenos de esa zona se usaban para el cultivo de maíz y diferentes tipos de hortalizas. Cuando iba a su rancho me la pasaba muy bien, ya que era un lugar muy tranquilo, aunque también estaba rodeado de misterios. Fue en una de esas visitas cuando me sucedió algo muy aterrador. Cierto día, justo cuando era fin de semana, le comenté a mis padres que quería ir al rancho de mi abuela. Ellos me dieron permiso, así que me alisté esa misma noche y preparé todo para irme muy temprano. A la mañana siguiente, mis padres me llevaron. En el camino terminé durmiéndome, ya que el rancho estaba bastante retirado. Pasó el tiempo y finalmente llegamos. Mis padres se despidieron de mí y yo me quedé con mi abuela. Ese día pasé todo el tiempo con ella. La acompañé al campo, luego comimos, y llegada la noche, en aquellos lugares la gente acostumbra a dormirse muy temprano, ya que también se levantaban muy pronto. Aunque yo no tenía sueño, me fui a dormir, y con el paso de las horas, al no tener nada más que hacer, el sueño me fue venciendo. A la mañana siguiente muy temprano, llegaron mis primos con los que siempre solía jugar cada vez que iba al rancho. Ellos eran mayores que yo, y esa mañana estuvimos platicando un rato. Dijeron que por la tarde vendrían por mí para ir a la planada, que era un terreno que solíamos visitar, donde sembraban maíz y alrededor había muchos árboles frutales. Pasó el tiempo y al llegar la tarde,
mis primos vinieron por mí y salimos rumbo a la planada. Mi abuelita nos advirtió que tuviéramos cuidado y que no regresáramos tarde porque era peligroso. Después de caminar un buen rato, finalmente llegamos a aquel campo. En esa ocasión estaba lleno de grandes milpas listas para ser cosechadas. Siempre que pasábamos por ese campo, nos gustaba jugar a las escondidas. Después de un rato, llegamos a los árboles frutales, donde recogimos guayabas, mangos y algunas otras frutas. Uno de mis primos sugirió que fuéramos al río para nadar un rato y comer toda la fruta que habíamos recogido. A todos nos pareció una buena idea, así que sin pensarlo nos dirigimos al río. Nadamos, jugamos y comimos mucha fruta hasta llenarnos. Nos divertimos tanto que no nos dimos cuenta de que la noche se aproximaba y era momento de regresar antes de que oscureciera más. Nunca habíamos regresado tan tarde de ese lugar. Me di cuenta de que por la noche todo el ambiente se vuelve distinto. Aquel campo se veía muy desolado y hasta cierto punto algo tenebroso. Esa noche lo único que nos alumbraba era la luz de la luna llena. Empezamos a avanzar entre aquel campo con un poco de temor y muy cautelosos. De pronto entre los maizales escuchamos que algo pasó corriendo y de reojo todos alcanzamos a ver que parecía ser una persona la que pasó. Uno de mis primos gritó: «¡Hey, tío!», ya que en los pueblos se suele decir tío a toda persona mayor, y nosotros llegamos a pensar que era alguna persona que venía a verificar que todo estuviera bien en su terreno. Cuando mi primo dijo eso, nadie respondió. Nos pareció sumamente extraño que aquella persona se moviera demasiado rápido, y lo único que se escuchaba era el ruido de la milpa que se movía a su paso. Tratamos de no darle importancia a eso y seguimos caminando. De pronto, casi al salir de ese campo, a todos se nos dio por voltear, y cuando lo hicimos, vimos que muy cerca de nosotros estaba un perro muy raro. Recuerdo muy bien que ese perro era muy feo y grande, parecía un perro viejo y casi sin pelo. Estaba muy flaco y tenía unos ojos rojos muy brillantes. Ese extraño perro nos miraba fijamente mientras emitía una especie de gruñido, como si quisiera atacarnos. Del miedo, todos nos quedamos paralizados mientras un frío recorría nuestro cuerpo. Pasaron unos cuantos segundos cuando uno de mis primos solo alcanzó a decir: «¡Corran, corran!». Empezamos a correr lo más rápido que pudimos, pero yo, al ser la más pequeña, me empecé a quedar atrás, ya que tropezaba a cada rato por lo irregular del terreno. En cambio, mis primos corrían perfectamente sin tropezarse. Mientras corríamos, escuchaba que ese perro nos seguía y emitía una especie de ladrido muy raro, como si fuera un grito. Creí que ese animal o lo que fuera me iba a alcanzar. Sin embargo, cuando volví la vista hacia atrás, vi que ese animal venía corriendo en dos patas, lo que me hizo correr como nunca en mi vida, pues nunca había visto algo así. Incluso dejé atrás a mis primos mayores. Nuevamente, cuando llegué a lo alto de una vereda, volteé hacia atrás, pero ya no venía el animal. En eso, les grité a mis primos que aquel extraño animal se había ido, y fue entonces cuando nos detuvimos. Descansamos apenas unos segundos y comenzamos a caminar muy rápido para llegar a la casa de la abuela. Cuando llegamos, ella ya nos estaba esperando, visiblemente preocupada. Al vernos, se dio cuenta de que estábamos muy asustados y hasta pálidos del miedo. Ella nos empezó a preguntar que qué nos había pasado, y todavía con miedo comenzamos a contarle todo lo que nos había ocurrido. Al final, ella nos dijo que eso no era un perro, que lo que vimos era un nahual de los que cuidan los sembradíos. Aquella noche, mi abuela nos rameó para curarnos del susto, y desde ese día nunca más volvimos a la planada. Creo que mi abuela sabía de esos peligros, por eso siempre nos decía que no regresáramos de noche. Tal vez para no asustarnos, nunca nos contó nada. Desarrollé un don extraño después de tener a mi bebé. Hola Pepe, soy mamá primeriza. Mi hijo tiene 8 meses y después de que nació me mudé a vivir con mis padres. Cuando yo tenía como 6 años comencé a tener experiencias paranormales en casa de mis padres. Yo no sabía sobre eso en ese entonces. Cuentan mis padres que seguido me escapaba al patio trasero a jugar y les decía que estaba jugando con unos amigos, cuando en realidad no invitábamos amigos a la casa. También dicen que cuando comíamos continuamente les pedía que pusieran más platos para mis demás amigos.
Yo recuerdo que veía a esos amigos, pero obviamente no había nadie más, y menos otros niños ahí. A pesar de todo, mis padres me seguían el juego, nunca decían que no había nadie más, incluso mis hermanos también cooperaban. Yo soy la menor, por lo que ellos, aunque eran mayores, tampoco notaban la seriedad del caso. Ya hasta que crecimos, más o menos cuando yo iba en la preparatoria y platicábamos sobre esos temas, mis padres y mis hermanos se dieron cuenta de que lo que yo veía eran fantasmas, porque yo recuerdo que en verdad veía a otras personas. Ellos me hablaban y yo me ponía a jugar con ellos. Esa fue mi única experiencia de contacto con fantasmas. Tuve otras, pero nada que ver con esa. Fueron cosas más ligeras, como la de ver sombras y ya. Como comentaba, volví con mis papás para que mi mamá me ayudara con el tema de mi hijo. Ella ha sido un gran apoyo en este gran paso que di en mi vida. Hace unos días comencé a ver sombras en la noche, cuando me levanté a darle de comer a mi bebé. Escuché ruidos en el pasillo, se me ocurrió asomarme y vi una sombra que me daba la espalda, pero parecía voltear a verme. En cuanto vi eso me asusté y cerré la puerta despacio. Me regresé a la cama, tapé a mi bebé y a mí. Era tanto mi miedo que pensé que esa sombra se iba a meter al cuarto. Al despertar le conté a mi madre y me dijo que a lo mejor me estaba sugestionando, ya que recientemente habíamos hablado del tema y no quise seguir pensando en eso, por lo que acepté no hablarlo. Pasaron unos 3 días y ahora vi dos sombras, una parada al final del pasillo y la otra en la puerta del baño. La verdad es que aunque no quería preocupar a mi madre, le tuve que decir porque me dio mucho miedo. Ella solo me dijo que rezara y me dio dos oraciones. La primera fue de protección y la segunda para pedir por las ánimas. Pasaron los días y dejé de verlas, incluso pensaba que había funcionado, hasta que una tarde mi madre me dijo que invitaría a unas vecinas con las que se juntaba para tejer. Me dijo que a ella le tocaba poner la casa esa semana, pero yo no conocía a las señoras hasta ese día. Recuerdo que salí del cuarto por agua y en ese momento mi madre estaba en el baño. Yo vi a dos señoras sentadas en el sillón y a otra parada en la cocina. Las saludé y me presenté, luego me metí de nuevo al cuarto. Cuando estaban despidiéndose, yo salí y vi solo a dos y también me despedí y le dije a mi madre, ¿qué? ¿Ya se fue la otra? Mi madre, sorprendida, me preguntó que cuál otra y le dije, ¿que no eran tres? Y ella me respondió, no, son dos, me junto con esas dos vecinas nada más. Como aún estaban sus amigas ahí, le sonreí y me metí. Cuando pasé por la sala, vi de reojo a la cocina y ahí seguía la otra mujer. Me dio tanto miedo que pasé rápido y me quedé en mi cuarto, esperando a que mi mamá se metiera. Según yo, escuché que mi madre se había metido y me habló, pero cuando salí, mi madre seguía afuera con sus amigas y me metí corriendo. Llamé a mi madre a su celular, pero sonó adentro de la casa, así que lo único que podía hacer era esperar. Para cuando mi madre se metió a la casa salí del cuarto y le conté todo. Le dije que quizá los fantasmas no estaban a gusto con mi presencia y que por eso se aparecían, pero mi madre hizo todo lo posible para que yo me sintiera tranquila y cómoda. Lo siguiente que vi fue a un hombre que se sentaba en el sillón, parecía que tomaba una taza de café. Ese día que lo vi fue una mañana. Di los buenos días y me acerqué a mi padre para decirle que por qué no me había dicho que había visitas, pues había salido en pijama y me daba pena, a lo que él me preguntó, ¿cuáles visitas? Le señalé a la sala y le dije, pues ahí está tu amigo. Me vio tan segura que me miró fijamente a los ojos y me dijo, hija, ahí no hay nadie. En casa solo estamos el bebé, tú, tu mamá y yo, nadie más. Entré en un shock terrible y mi padre me llevó al cuarto con mi bebé y se fue a hablar con mi madre. A los fantasmas que yo veo, los veo como personas normales hasta que los veo con detalle. Su cara se ve rara, no parecen tener ojos, solo se les ve negro y si abren su boca también se ve negro. Además, se ven pálidos. He llegado a notar que sus manos no tienen dedos. De hecho, sus extremidades son como transparentes. He tenido que lidiar con esto, algo que de niña era muy normal para mí, ahora es una pesadilla, y he caído en ataques de ansiedad continuamente, porque no distingo de personas reales a fantasmas hasta que los veo bien y se ven horribles. He llegado a ver hasta 4 en un mismo día, y he contado que son 13 diferentes tipos. Mi madre dice que es mi don y que tal vez debería desarrollarlo, que quizá puedo hacer algo bueno por ellos, pero yo no puedo.
Ser mamá es algo que no puedo dejar de lado, y menos ahora que mi hijo es completamente dependiente de mí. Yo quiero estar bien para mi hijo, por lo que he platicado con mi madre para irme de su casa, porque ver a los fantasmas me está atormentando más de lo que pensé.